es reconocer mis estados psicológicos, aprender a transicionar mediante la escucha de mi cuerpo, con instrumentación electrónica. Entonces me preguntaréis, ¿y qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Pues aquí es donde entran los estudios que realizó el eminente biofísico inglés Cecil Maxwell Kate, quien correlacionó estos aspectos físicos, estos parámetros físicos, frecuencia cardíaca, sí, está un poco alto, ¿sí? ¿Me oís mejor ahora? Perfecto. Estos parámetros físicos, frecuencia cardíaca, ondas cerebrales, resistencia eléctrica de la piel, electricidad en los músculos. Cuando yo tengo los músculos tensos, el sistema nervioso envía impulsos a esos músculos y los músculos se tensan. Entonces aumenta el nivel de tensión eléctrica en mis músculos. Pues también la instrumentación electrónica nos permite medir, darnos cuenta de esto, hacernos conscientes de ese estado psicológico en base a los efectos físicos que produce y aprender a controlarlos y a transicionar entre esos estados de desarmonía a estados de armonía. Bueno, hecha esta breve introducción, vamos a empezar a hablar sobre autoconocimiento. Y para ello, nadie mejor para guiarnos que Johanna de Angelis. Johanna de Angelis, en su libro El ser consciente, nos dice: el conocimiento de sí mismo es una necesidad prioritaria dentro de la programática existencial del individuo. O sea, que debemos tener como una necesidad prioritaria el conocimiento de nosotros mismos. Quien se posterga, quien vive una vida mecánica, quien no quiere profundizar y dice, mira, es que yo soy así y no voy a hacer nada o no puedo hacer nada, pues se queda en un espacio oscuro ignorado dentro de sí mismo. Y, como nos diría el instructor Calderaro en el libro En un mundo mayor, este espacio oscuro dentro de mí mismo es el subconsciente, es el inconsciente, En ese inconsciente, ¿qué tenemos? Pues cosas que desconocemos, pero que básicamente nos dice el instructor Calderaro en el libro Un mundo mayor, que tenemos nuestros instintos animalescos, nuestras pasiones, nuestros defectos, ira, soberbia, orgullo, codicia, etc. Entonces, nos sigue diciendo Johanna de Angelis, solo el propio conocimiento favorece el comportamiento con las posibilidades del desarrollo personal profundo organizador del ser inmortal. O sea, solo el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, conocer lo que tenemos dentro, es lo que nos va a permitir la evolución. Y en este punto podríamos añadir a la célebre frase de Allan Kardec: fuera de la caridad no hay salvación y fuera del autoconocimiento no hay evolución. Eso lo sabían los antiguos griegos y acuñaron la frase gnosis seton, que quiere decir gnosis viene de gnosis, conocimiento, y seton es uno mismo, conócete a ti mismo. Esta frase estaba inscrita en el templo de Delfos, a los pies del monte Parnaso, en la parte frontal de la nave, el pronaos del templo, estaba esta inscripción, conócete a ti mismo. Y continuaba con un texto que no voy en ese momento a explicar porque es largo, pero finalizaba el texto diciendo: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. De hecho,
bajo la luz del espiritismo, podríamos decir: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al mundo espiritual, al universo, al mundo espiritual y a la conciencia cósmica que te acercará a Dios. Nos sigue diciendo Giona de Angelis: el ser consciente debe trabajar siempre sobre sí mismo, partiendo del punto de partida de su realidad psicológica. ¿Cuál es la realidad psicológica? Pues el autoconocimiento, saber cómo somos en realidad, no cómo queremos ser o lo que ocultamos en ese sótano que nos decía Calderaro, donde no sabemos si hay arañas, si hay serpientes, si hay ratas, porque no hemos llevado la luz allí para verlo. Esto es el conocimiento sobre sí mismo. Y partiendo de ese conocimiento, de nuestra realidad psicológica, de lo que sabemos que tenemos ahí, entonces aceptarnos tal como somos, porque somos seres en evolución, estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, como sabéis, y se supone que nuestro nivel evolutivo todavía es básico. Entonces cometemos errores, pero no hay en eso ningún problema. Los errores son recursos de aprendizaje. Con lo cual, en principio, el aceptar nuestros errores, el aceptarnos, es la base para trabajar correctamente y continuamente en esa mejora constante que es la autorreforma. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues primero, siendo conscientes, llevando nuestra conciencia segundo a segundo, el tiempo máximo posible, a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento y a nuestras acciones. Con la conciencia, la luz de la conciencia enfocando lo que hacemos, podemos captar nuestros errores, porque hemos actuado así, porque se nos ha disparado en ese momento un ataque de ira, porque se nos ha cruzado un coche y nos ha insultado y nos ha hervido la sangre en el mejor de los casos, porque en un momento determinado hemos estado celosos porque a nuestro hermano lo han tratado mejor que a nosotros nuestros padres. Todo esto lo tenemos en este inconsciente y actúa automáticamente cuando se da la circunstancia. Ha habido casos extremos de gente que eran buenos padres de familia, eran gente reconocida en el vecindario como buenas personas, ha habido una guerra y resulta que se han convertido en criminales de guerra. Y dices, ¿cómo puede haber ocurrido? La gente se queda realmente sorprendida. Pues realmente esas personas no se conocían a sí mismos y llevaban dentro de ese espacio oscuro pues una serie de defectos que cuando ha habido la ocasión se han manifestado. Para evitar todo esto, pues es importante este conocimiento de uno mismo. Con esta observación, en cada momento de mi pensamiento, mi sentimiento y mis acciones, voy a conseguir o vamos a conseguir identificar esos defectos, trabajarlos con el trabajo de autorreforma, como decía San Agustín, al final del día, coger, y si nos hemos dado cuenta de nuestros errores, tener la nota de todo lo que hemos realizado erróneamente y a partir de ahí reflexionar sobre ello y al día siguiente pues volver a observarnos. Pablo de Tarso dijo: lo que se expone a la luz se vuelve luz. Si queremos transformarnos, debemos llevar la luz de nuestra conciencia a ese espacio oscuro y convertir de este modo, con el progreso de la autorreforma, nuestros defectos en virtudes. Giona de Angelis nos habla de la psicología transpersonal, la cuarta fuerza. En psicología moderna hay 4 fuerzas: el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y la psicología transpersonal, que amplía el ámbito de las otras fuerzas
y estudia los estados psicológicos, de conciencia, los estados alterados de conciencia, nuestras capacidades parapsicológicas, entre otras cosas. Joanna de Angelis aquí nos dice: hoy es imposible descartar los hechos consecuentes de los estados alterados de conciencia importantes para el equilibrio fisiológico de los individuos y el bienestar psicológico de los individuos. Ya veremos lo que son los estados alterados de conciencia. Y nos sigue diciendo en el libro El ser consciente: al unir tecnología y observación. La tecnología no deja de ser un medio de observación. Hoy en día los neurocientíficos pues pueden observar cómo pensamos, cómo sentimos, si decimos incluso la verdad o no, en base a ver cómo nuestro cerebro va iluminando ciertas zonas con un dispositivo de resonancia magnética funcional. Biofeedback no pretende alcanzar tanto, pretende alcanzar parámetros más sencillos, pero sí ayudarnos en nuestro autoconocimiento. Tecnología, observación, experiencia y ejercitación paranormal desarrollan sus recursos latentes en la marcha hacia lo infinito, los recursos latentes del espíritu. ¿Y qué podemos entender por estados alterados de conciencia? Pues los estados alterados de conciencia son aquellos por medio de los cuales la información que trasciende a nuestros sentidos es captada por nosotros, llega a nuestra conciencia. Normalmente nosotros la información que captamos es la información sensorial. Pues con los estados alterados de conciencia captamos la realidad que escapa a nuestros sentidos físicos, el mundo espiritual y diferentes fenómenos que escapan a nuestros sentidos físicos. Para expandir la conciencia existen formas, técnicas, prácticas como la meditación, el desarrollo de la concentración y la presencia. En todo lo que es trabajos espirituales, en principio, la concentración es básica. La oración con plena atención, sublimando las emociones hasta llegar al nivel de una oración devocional. El biofeedback como herramienta tecnológica que nos decía Joanna de Angelis para observar los efectos físicos que producen nuestros estados psíquicos. Y estas prácticas nos ayudarán a conectar con aspectos más sutiles en nuestra experiencia, más allá de lo que podemos captar con nuestros sentidos físicos. Entonces, disponemos de un medio para obtener información que trascienda nuestros sentidos físicos. ¿Tenemos algo? Porque claro, si yo quiero ver, utilizo mis ojos, oír mis oídos. Pero ¿cómo puedo acceder a esa información que trasciende mis sentidos físicos? Y la respuesta nos la da Allan Kardec en la Génesis diciéndonos: el periespíritu es el órgano sensitivo del espíritu, puesto que puedes liberar, así, gracias. El perispíritu es el órgano sensitivo del espíritu, puesto que es por su mediación que el espíritu encarnado tiene la percepción de las cosas espirituales que se escapan a los sentidos corporales. Visto esto, vamos a hablar de la interacción mente-cuerpo. Joanna de Angelis, 2 diapositivas atrás, nos decía: al unir tecnología y observación, experiencia y ejercitación paranormal, se desarrollan los recursos latentes en la marcha hacia el infinito del espíritu. Y aquí, cuando hablamos de tecnología, podemos hablar de biofeedback, biorretroalimentación. El biofeedback o biorretroalimentación es una técnica desarrollada en la década de los 70 para aprender a identificar y mediante entrenamiento controlar y reproducir
consciente y voluntariamente estados interiores, psicológicos y emocionales, basándose en la visualización y medición de los efectos físicos que producen, como por ejemplo variaciones en las ondas cerebrales, variación en la función cardíaca, que podría medir con un electrocardiógrafo, respiración, fluctuaciones en la respiración, actividad muscular, resistencia eléctrica de la piel, conductividad y temperatura de la piel. Todos estos efectos físicos que pueden ser medidos con instrumentos pueden ayudar a quien entrena en biofeedback a correlacionar estos efectos físicos con los estados psicológicos. Por ejemplo, si yo estoy nervioso, estoy bajo estrés, lo más probable es que se acelere mi corazón. Pues ahí, si hay un instrumento que mediante luces, mediante una gráfica o mediante sonidos me avisa, pues podré estar viendo que estoy entrando en un estado de desarmonía. Y siguiendo este instrumento, aplicar una técnica para armonizarme. Por ejemplo, una que conocéis todos es cerrar los ojos, respirar profundamente, llevar la atención a la respiración y respirar pues 3 veces. Ahí sí el instrumento va avisándome de cómo va funcionando la técnica que aplico, puedo utilizar esta o la que quiera, pues yo tendré esta visión de si estoy consiguiendo algo, porque mi corazón desciende su frecuencia cardíaca, y si no lo consigo, pues darme cuenta de que no estoy aplicando bien esa relajación, sino que mi mente todavía está pensando en las causas que me han puesto nervioso. En este caso, me permitirá facilitar el desarrollo de la técnica esa de relajación o la que yo quiera utilizar. Para ello, se utilizan instrumentos precisos, principalmente electrónicos, para medir las variaciones en la actividad fisiológica que con rapidez y exactitud retroalimentan, por eso se llama biorretroalimentación, la información de los estados físicos al usuario. Con el tiempo, estos cambios que se aprenden a desarrollar mediante la observación de los instrumentos se pueden sostener sin el uso continuo de un instrumento. Es como cuando un niño pequeño empieza a andar, pues utiliza un caminador, pero llega un momento que se sostiene de pie, ya tiene equilibrio, entonces ya no utiliza el caminador. En este caso, los instrumentos quedan relegados a un segundo plano y solo se utilizan para constatar en momentos puntuales el nivel de autocontrol físico y a su vez correlacionado con el estado psicológico que hemos conseguido. El reconocido biofísico y científico inglés Cecil Maxwell Kate, durante los últimos 15 años de su vida, a partir de 1970, se dedicó a la investigación del biofeedback y los correlatos mente-cuerpo de los estados alterados de conciencia, demostrando, entre otros descubrimientos, la veracidad de la mediumidad. Maxwell Kate estudió múltiples casos de médiums, de incorporación, médiums parlantes, y estableció la correlación entre los parámetros físicos que constituyen el trance mediúmico y la veracidad de ese trance mediúmico. También se dedicó a la investigación del biofeedback y los correlatos mente-cuerpo de los estados alterados de conciencia, la operativa de esos estados alterados de conciencia en la sanación. Nosotros, como espíritas, a veces aplicamos técnicas de armonización o sanación con el pase. Pues estudió a gente que tenía la capacidad de sanar, también determinando los parámetros físicos necesarios para que realmente esa sanación pudiera ser efectiva. Con respecto a la correlación de los estados de conciencia, de los cuales estableció una tabla que luego veremos un poco por encima. Y cómo el biofeedback es mucho más efectivo al combinarlo con la meditación,
publicó sus estudios en el libro de Awakened Mind, Mente Despierta, que se tituló en español El despertar de la mente. Utilizó diferentes instrumentos de la época, hablamos de los años 70, utilizó un medidor de la resistencia eléctrica de la piel. Hoy en día la resistencia de la piel eléctrica es conocida, que va muy vinculada con los estados emocionales. Y esto en el detector de mentiras es una de las técnicas que se utiliza. Cuando una persona se pone nerviosa, tiene microsensaciones de inestabilidad emocional, microsudora. Entonces la resistencia eléctrica de la piel disminuye, porque la piel se vuelve más conductiva por el sudor. Esto el detector de mentiras lo detecta automáticamente y de algún modo es uno de los parámetros que se miden ahí. Pues en biofeedback se utiliza también esta característica para medir el estado de relajación en el que estamos, o el estado emocional. Y para ello utilizó un ómetro, un medidor de resistencia. Luego utilizó el electromiógrafo. Cuando nosotros estamos tensos, los músculos se nos tensan. Muchas veces se sabe que en trabajos estresantes la gente les duele, les acaba doliendo la espalda porque tienen todos los músculos tensos. Están tensos porque el sistema nervioso autónomo, sin que nos demos cuenta, va enviando impulsos allí para tensarlos. Con un electromiógrafo se puede medir el nivel de tensión eléctrica en estos músculos de voltaje y la tensión eléctrica que lleva la piel, si eso es una pila de 1,5 voltios, pues si dividimos por 1500 veces el voltaje que da esto, tan pequeñito, es lo que puede medir un electromiógrafo, que es del orden de los milivoltios en la piel. Luego tenemos el termómetro preciso, la sonda termistor de precisión, nos permite ver si estamos en un momento trabajando con una autosanación de alguna parte de nuestro cuerpo. Ahí estamos enviando sangre conscientemente y estamos enviando energía a través de nuestro periespíritu para sanar. Pues esto produce que en esta zona aumente muy ligeramente la temperatura y una sonda térmica de precisión lo puede captar. Y por último, utilizó un instrumento que es el espejo mental, que lo diseñó el propio Maxwell Kate y lo implementó un ingeniero electrónico muy conocido en la época, que se llamaba Geoff Bundell. Entre los dos desarrollaron esto, que es básicamente un aparato que hace una gráfica de una encefalografía. La encefalografía coge la electricidad en puntos que tenemos en puntos de nuestro cuero cabelludo y la muestra gráficamente. Aquí lo que hace es coger esa información y dividirla en las frecuencias que el cerebro está procesando y nos da la amplitud para cada hemisferio cerebral de esas frecuencias con las que mi cerebro está en este momento operando. Y con eso podemos ver si estamos en un estado de meditación, en un estado relajado, en un estado tenso, en ansiedad. Pues con el espejo mental conseguían ver esto. Y sobre todo llegó a identificar estados de conciencia utilizando el espejo mental. Estados de conciencia que luego correlacionó para las prácticas espirituales y la sanación. Uno de los descubrimientos era que se requería un 50% de incremento de la relajación para poder decir que se había alcanzado mínimamente un estado alterado de conciencia. Para ello, lo que hacía, o lo que es necesario es medir la resistencia eléctrica de la piel y si, por ejemplo, empezamos con una medida de unos 400 ohmios, que es una medida bastante común, y nos relajamos, empezamos a relajarnos, irá subiendo la resistencia de la piel. Si la incremento en un 50%, llegó a unos 550, quiere decir que ahí ya estoy en las condiciones físicas para poder entrar en ese estado de conciencia, para poderlo rozar, no para hacer un estado completo, tener un estado completo, pero sí para poderlo rozar. Y esto lo descubrió en base a mucha experimentación
Maxwell Kate también. Voy a pasarlo un poco deprisa porque es un poco técnico y es solamente, a mí lo que quiero es que os quedéis un poco con las ideas, no con los detalles. Pues aquí nuestro cerebro, cuando pensamos, cuando sentimos o percibimos, realmente lo que ocurre es que hay unos tipos de células que se llaman neuronas. Las neuronas, como nos dice la eminente neurocientífica Nazareth Castellanos en el libro Neurociencia del Cuerpo, es como si tuvieran boca para hablar y oídos para oír, porque transmiten la información por el axón y la neurona que recibe la información lo recibe por las dendritas que están en el cuerpo celular. Entonces, es como si oyeran y, hablaran y escucharan. Es como si tuvieran virtuales boca y oídos, ¿no? Entonces, para poderlo hacer, lo que se produce es una diferencia de potencial, como la pila, que tiene el positivo y el negativo, pues con unos tipos de iones que son sodio, potasio, calcio, como positivos y negativos el cloruro, se establece una diferencia de potencial como en una pila y pasa este impulso eléctrico de neurona a neurona. Es un poco más complejo realmente el proceso porque se liberan neurotransmisores que llevan información. Pero vamos a quedarnos con lo que nos dice Nazareth Castellanos. En este impulso que se produce eléctrico entre neurona y neurona. Ese impulso eléctrico genera un campo electromagnético que luego lleva electricidad a la piel y podemos verla, esta electricidad, con un encefalógrafo. Entonces, nuestro cerebro está produciendo muchas ondas, no solamente un tipo de ondas, es la suma de muchas frecuencias. Y Maxwell Kate veía esas frecuencias separadas y veía la amplitud en cada hemisferio cerebral con este instrumento. Clasificó las ondas cerebrales que ya estaban clasificadas en ese momento. Él simplemente utilizó la clasificación que ya existía en tipo delta, que son frecuencias, oscilaciones de las ondas desde 0,5 hasta 4 en su clasificación. Hay otros investigadores que varían un poco el rango, pero de 0,5 a 4 eran las ondas delta, que están relacionadas con el inconsciente personal, el acceso a la conciencia universal cuando están combinadas con otras ondas como las gamma, que veremos luego, e involucra el sueño profundo y cuando están combinadas con otras ondas también la empatía. Luego tenemos por encima las ondas zeta o teta, que van de 4 a 8 hercios, asociadas con la mente subconsciente, ya no inconsciente, sino la mente subconsciente, los sueños, la intuición, cuando están combinadas con otras frecuencias como las gamma, y la sanación física y emocional, cuando están combinadas con otras ondas como las zeta o las gamma, porque las ondas están todas mezcladas. El espejo mental las separa para dar una visión. Luego las ondas alfa, que son de 8 a 14 ciclos y son las ondas de la meditación. Cualquier meditador, cuando está meditando, entra en la frecuencia alfa. Tan solo por cerrar los ojos conseguimos que nuestro cerebro produzca ondas alfa. Pero cuando estamos meditando, realmente, y no pensamos en nada, o estamos siguiendo una meditación guiada, nuestro cerebro está principalmente emitiendo ondas alfa, aunque también puede haber ondas teta o ondas beta, pero ya en menor cantidad. Serían las predominantes en la meditación, las ondas alfa. Y luego tenemos las ondas beta, que son de 14 a 30 hercios, que es las que estamos ahora todos en este momento emitiendo, que van relacionadas con el pensamiento consciente, la lógica, la toma de decisiones, y en caso de que estemos bajo estrés o estemos en tensión nerviosa
y con pensamiento disparado, sería un estado ansioso, pues podrían reflejar estrés o ansiedad. Todo esto es lo que nos dice Maxwell-Kate. También hay las ondas gamma vinculadas a estados de elevada energía psíquica, la conciencia superconsciente. Y cuando sentimos amor, compasión, pues estamos en este nivel de ondas cerebrales, nivel gamma de 30 a 100 hercios. También es cuando tenemos más energía psíquica y también es cuando las neuronas se conectan más fácilmente, porque facilita este nivel de frecuencias. Cuando se produce, se está produciendo más neuroplasticidad y se van interconectando más neuronas. Todo esto está investigado por la neurociencia actualmente y este tipo de ondas, pues en principio son, digamos, las que nos dan el boost, el empuje, digamos, a nuestras capacidades intelectuales y psíquicas. Os voy a contar una pequeña anécdota que se dio con monjes tibetanos, que un grupo de neurocientíficos americanos habían oído que en su entrenamiento los ponían en una cueva, estaban meditando y entonces les tiraban agua fría, estaban abajo cero, y les tiraban agua fría encima y ellos, concentrados, conseguían no sentir ese frío y además secaban sus túnicas. Estos investigadores americanos fueron a ver a estos monjes y les colocaron también instrumentos de encefalografía y ellos creían, como se sabía en ese momento, que la meditación genera ondas alfa o ondas zeta, que son ondas más bajas, en ese rango se mueve la meditación, pensaban encontrar eso en sus encefalogramas, pero encontraron ondas gamma y de frecuencia muy alta. Aquí Kate las catalogó hasta 100 hercios, pero encontraron de 100, 120, 150 hercios, unas ondas gamma muy, muy altas. Y estaban en este estado de elevada energía psíquica y con eso conseguían ese fenómeno de poder no sentir el frío y encima secar sus túnicas. Está publicado este estudio en un libro de una divulgadora científica que se llama Lynn McTaggart, y el libro es El experimento de la intención. También nuestro cerebro habitualmente o tradicionalmente se le asocia dos funciones, la función izquierda y derecha, aunque realmente se sabe, y Maxwell-Kate ya lo sabía, que hay un 5% de la población que tiene invertidas esas funciones, que lo que la mayoría hace con el cerebro izquierdo lo hace con el derecho. Y además en muchas personas pues están distribuidas, no están exactamente en cada uno de los hemisferios, pero sí que hay una predominancia de estas funciones. En el hemisferio izquierdo está el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica y la habilidad numérica. En el derecho, la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, el pensamiento dimensional, o sea, el ver las dimensiones, los fenómenos psíquicos, parapsicológicos y todo lo que es el aspecto de la empatía y el amor. Realmente Kate descubrió también que los dos hemisferios cerebrales, para que estuviéramos en un estado de conciencia elevado, debían tener una simetría bilateral. O sea, si yo veo un pico alfa aquí, pues debería tenerlo simétricamente. Lamentablemente en Occidente la mayoría tenemos el hemisferio izquierdo funcionando en beta y el hemisferio derecho prácticamente no utilizado, con muy poca amplitud en las frecuencias, en las diferentes frecuencias que nos ayudarían a estar en esos estados más intuitivos, más relajados, más empáticos o amorosos. Kate desarrolló una tabla de estados de conciencia basado en mediciones del espejo mental y el medidor
de resistencia eléctrica de la piel, porque se dio cuenta que a nivel emocional y a nivel psicológico lo llamaba la piel el órgano parlanchín, y entonces utilizaba esos dos instrumentos. Entonces un sueño profundo estaría, digamos, definido por ondas delta y una relajación muy alta, muy alta. Entonces, sí, nos dice también la neurocientífica Nácer Castellanos que si el 50% de nuestro cerebro está oscilando en frecuencia delta, es cuando dormimos. Si no conseguimos ese 50% de nuestras neuronas oscilando sincrónicamente a frecuencia delta, pues no nos dormimos, tenemos insomnio. Pues va relacionado con el sueño profundo. El sueño ligero sería definido por relajación alta y ondas teta predominantemente. Habría las otras, pero predominarían las teta. La vigilia ordinaria, como ahora estamos, predominarían las beta y normalmente ampliadas en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho poca cosa. La meditación tradicional empieza con alfa. Si no estamos en alfa, si las frecuencias predominantes no son alfa, no estamos meditando. Podemos estar relajando nuestro cuerpo, pero pensando en otras cosas. Y la relajación es alta. La resistencia eléctrica de la piel sería alta. Aquí, por ejemplo, podríamos estar, los que habéis practicado yoga, el yoga que hace meditaciones guiadas, Nidra Yoga, pues mientras estás haciendo esa meditación guiada, estarías en alfa, y hay algunos que han hecho este tipo de prácticas de relajación y meditaciones guiadas que han llegado a oír, y es fácil si se practica, a su cuerpo dormir, roncar y estar oyendo sus ronquidos conscientemente. Eso nos ha ocurrido, digamos, a algunos cuando nos dormimos, pero los que practican esto lo notan porque su cuerpo está totalmente dormido y su mente está activa. Eso sería un estado de meditación. El quinto estado, que es importante, es el de conciencia lúcida. Es ondas alfa y teta simétricas y el cuerpo muy relajado. Este quinto estado es muy importante y lo alcanza muy poca gente y requiere mucho entrenamiento, y es ir por la vida como si estuviera meditando. Yo me puedo desplazar a un lugar, hablar con personas y en cambio estar interiormente en estado de meditación. Eso es el quinto estado. Luego hay el sexto estado, que es creatividad. Es un estado ya que lo alcanzan muy pocos. Es un estado en donde mi mente está continuamente en algo parecido a lo que se llama el flow, pero continuamente. Entonces, alcanzarlo se puede alcanzar, sostenerlo cuesta más. Y luego ya los otros estados que él definió, que es el conocimiento del ser, la visión holística de espíritu, periespíritu y cuerpo, pues realmente no encontró a ningún sujeto con el que pudo experimentar esto, por lo cual no lo pudo identificar. Y luego el estado de conciencia cósmica, que en principio nos habla el libro Evolución en dos mundos, pues tampoco encontró a ningún sujeto con el que experimentar para lograr esto. Y experimentó con yogis, experimentó con meditadores, pero son estados que ya se requiere una evolución espiritual que no es muy común y no es fácil encontrar mucha gente que pueda, sobre todo, sostener estos estados. Llegar en un momento, en una experiencia mística se puede llegar, pero sostenerlos realmente requiere ya un nivel evolutivo más alto del de la media de las personas. Esto es el laboratorio de Maxwell Kate. Aquí estaba trabajando con diferentes estudiantes de biofeedback y eso es la respuesta, la pauta en el espejo mental de una persona intranquila. La parte izquierda solo muestra la actividad beta, es la parte, está cruzado, eso es la parte izquierda. La actividad beta y la reacción de alarma del sistema nervioso simpático es una beta de alta frecuencia que inhibe la actividad del hemisferio derecho. Cuando estoy nervioso, estoy desequilibrado, estoy ansioso, difícilmente podré sentir empatía, difícilmente podré sentir amor, porque el estado este inhibe el funcionamiento de estas características de mi hemisferio derecho.
Esto, en cambio, es el diagrama, este de aquí en el espejo mental, del estado 6. Y nos dice Maxwell Kate, creemos que es un estado que está más allá de la mente despierta. El espectro de energía es uniforme en toda la banda alfa. Es lo que hoy en día los neurocientíficos llaman pico alfa. Una amplitud muy grande en alfa, pero luego también algo de beta y algo de teta. Pero la amplitud máxima está en alfa y esto sería un estado similar al de flow. Aquí también podríamos ver, si esto hubiera sido un instrumento un poco más sofisticado, que en la banda gamma pues también hay bastante amplitud por este estado de supraconciencia. Y aquí tenemos a Maxwell Kate, tenemos al creador de lo que es la meditación del amor divino, que es el Swami Pakashanan, y esto es la respuesta de su cerebro. Este fue el creador de la meditación del amor divino, que es una meditación devocional que trata de aumentar la concentración del amor divino en el corazón y en la mente. Un poco lo que decimos que la oración nos sana, pues realmente aquí está demostrado con esta gráfica. Maxwell Kate investigó el trance mediúmico en médiums de parlantes de incorporación y nos dijo, esto es su descripción, el trance mediúmico es un estado de éxtasis que fisiológicamente puede ser medido. Las ondas cerebrales del médium que está en trance corresponden a la escala teta-delta, o sea, una escala muy baja, como las del sueño, como si estuviera en sueño. Pero el cuerpo está muy estimulado. Nos dice Allan Kardec, el médium parlante generalmente se expresa sin tener conciencia de lo que dice. Esto explicaría ese estado como los del sueño. Está, digamos, no consciente. Y muchas veces dice cosas que son completamente ajenas a sus ideas habituales, a sus conocimientos e incluso que están más allá del alcance de su inteligencia. Pues realmente aquí, si solapamos las descripciones, coinciden entre lo que determinó Maxwell Kate y lo que nos dice Kardec. Maxwell Kate se preguntó qué podrían haber logrado los primeros investigadores del fenómeno mediúmico si hubieran contado con biofeedback. ¿Puedes subirme un poquito? Quique, ¿puedes subirme? Vale, perfecto, gracias. Y comentó que las connotaciones de falsedad que desacreditaron los trabajos tan excelentes nunca habrían surgido, ya que los investigadores hubieran podido aportar una constatación experimental sobre la veracidad de los fenómenos estudiados, la veracidad del trance mediúmico. Porque si se daban estas características y eran objetivamente medibles, ahí ese trance mediúmico se verificaba. Ahora podemos hablar ya un poco por encima y deprisa, porque ya nos queda muy poco tiempo, de nuestra experiencia en biofeedback. En el año 2021 nos propusimos desarrollar instrumentación de biofeedback y experimentar nosotros mismos realmente el trabajo con técnicas de meditación, de relajación y ver esos efectos. Entonces desarrollamos un instrumento que en principio contiene un electromiógrafo muy sencillo, solamente para medir el nivel de voltaje en los músculos, luego un medidor de resistencia eléctrica de la piel y un termómetro muy sensible de los que se utilizan en las incubadoras. Desarrollamos ese instrumento que emitía la información. ¿Me podéis poner la presentación, por favor? Gracias. Pues que emitía la información a un PC mediante Bluetooth. Desarrollamos un software
que nos permitía tomar anotaciones de la técnica que íbamos a utilizar. Esto es un test que se hizo, que ahora os comentaré. Se hizo ese test en 2023, el 16 del 2 del 2023, y fue un test hecho bastante fuera de lo normal. Había un ingeniero electrónico que llegó, digamos, a conversar con nosotros porque él quería desarrollar un instrumento para medicina biológica. La medicina biológica, según nos contó, yo no tengo ni idea de cómo es la medicina biológica, pero se ve que cuando te expones a ciertos alimentos, a ciertas sustancias, la resistencia eléctrica de tu piel puede variar según te sean beneficiosas o no lo sean. Esto es un poco el concepto que me explicaron. Yo no, ya os digo, no tengo ni idea de cómo funciona la medicina biológica. Y como habíamos desarrollado el medidor de resistencia eléctrica de la piel, ese ingeniero no quería hablar con nosotros para ver, porque él quería, digamos, desarrollar un instrumento muy ligero, portátil, para medicina biológica. Entonces estábamos en la cafetería El Fornet hablando y me dijo, oye, quiero probar la relajación. Y él era un meditador habitual. Y yo le dije, pero bueno, aquí en un bar, en una cafetería, vas a relajarte y tal. Y yo, sí, voy a probarlo. Entonces, él empezó la relajación, hicimos muy corta porque ahí no se podía trabajar. A ver si me sale el mouse por aquí. Así. Creo que le he dado, ¿no? A ver, debe estar. Se ha disparado, no, sí, vale, perfecto. Vale, entonces obtuvo esta gráfica mientras se iba relajando. Eso es el nivel, digamos, de resistencia eléctrica de su piel, y mientras se iba relajando, pues iba subiendo. Consiguió, estuvo bastante bien, luego veremos el porcentaje, consiguió un nivel de relajación muy cercano a lo que decía Kate del 50% para rozar un estado alterado de conciencia. Muy cercano, pero no llegó. Eso es la gráfica que obtuvimos. Perdón, voy a cerrarlo ahí. Voy a cerrarlo ahí porque con el mouse no me veo. Vale. Más adelante practicamos con otra tecnología que se llama binaural, que intenta, en lugar de ser nosotros los que creamos este nivel, digamos, de vibración de frecuencias cerebrales, pues inducirlas mediante sonido en los dos oídos, y esa diferencia de sonido crea que el cerebro se sintonice a una frecuencia. Evidentemente, tienes que estar muy concentrado y trabajar en ello. No es que yo oiga el sonido y a mi cerebro se sincronice. Tengo que estar muy concentrado y realmente experimentarlo. Y ahí ya conseguimos un estado de relajación muy alto. Aquí vemos que partimos de unos 150 kiloohmios aproximadamente y llegamos a unos 340 y algo. Voy a cerrar aquí.
lo cual supuso un porcentaje del 147% de relajación, lo que en principio sería ya prácticamente poder haber alcanzado un estado alterado de conciencia. Y evidentemente una de las cosas que percibíamos era que sentíamos la vibración de todo nuestro perispíritu alrededor de nuestro cuerpo cuando llegábamos a estos estados. Realmente no avanzamos más, pero llegamos a poder percibir toda esa vibración intensamente de nuestro perispíritu. Posteriormente desarrollamos un electrocardiógrafo para intentar monitorizar también simultáneamente la frecuencia cardíaca e intentarlo conectar con el dispositivo, el Biofeedback 1. Lo desarrollamos y en vista de que realmente íbamos consiguiendo prácticas con ello, cogimos y intentamos desarrollar un encefalógrafo para intentar acercarnos a lo que tenía Maxwell Kate, el espejo mental. Ahí no lo conseguimos. Sí que estuvimos estudiando sobre dispositivos electrónicos de encefalografía, cómo se creaban los sensores activos mediante unos chips que son los INA 114, pero realmente el problema que tuvimos es que no pudimos miniaturizarlo para poderlo aplicar a la piel. Entonces, con este fracaso, no fue un fracaso porque muchas veces un fracaso es un éxito. Habíamos estado buscando alternativas y descubrimos que había una diadema cerebral que se llama MUS, de la empresa Interaxon, que es un encefalógrafo portátil, básicamente. Es esto que tenemos aquí, un encefalógrafo portátil. Y entonces también vimos que lo utilizan en investigación de neurociencia la NASA, IBM, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Yale, la Universidad de Toronto, la Universidad de Harvard, entre otras, en sus estudios de neurociencia, con lo cual el dispositivo era fiable para poder utilizarlo. Con este dispositivo que desarrolló la empresa Interaxon y que es para aprender a meditar, para aprender a controlar nuestros parámetros físicos, nos dimos cuenta que traía mucho más de lo que nosotros esperábamos. Traía unas prácticas con las que tú podías darte cuenta, recibir ese biofeedback de cómo estabas. Por ejemplo, uno de los aspectos que nos gustó era que tú te ponías la diadema y si empezabas a relajarte y a meditar, en el momento en que tus ondas cerebrales, que esto las capta, pasaban a un estado alfa o alfa-teta, tú oías un ruido de lluvia muy fuerte cuando estabas con la mente movida. En cambio, cuando pasabas esos estados dejaba de llover, incluso si te relajabas mucho oías pajaritos, ¿no? Entonces, con esta biorealimentación sensorial podías llegar a aprender a meditar. Era una herramienta muy útil para eso. Y había un montón de prácticas. Había prácticas de tambor para sincronizar el corazón y bajar la frecuencia. Había un montón de prácticas que experimentamos. Bueno, esto iré un poco de prisa porque es técnico. Realmente la diadema esta coge la información de 4 puntos dentro del sistema 10-20 de colocación de sensores cerebrales de electroencefalografía. Coge la información en 4 puntos, que son el frontal, anterior frontal izquierdo, anterior frontal derecho, temporal parietal izquierdo y temporal parietal derecho. Y de ahí, con esos 4 puntos, tienen la suficiente información como para ver las ondas que hay en estos puntos, para, haciendo la media, saber el estado de relajación, de meditación y de profundidad de meditación que se consigue. Experimentando con ello, aquí tenéis algunos ejemplos que conseguimos. Fijaros que en una práctica muy corta de 10 minutos
reducimos nuestra frecuencia cardíaca de 64 pulsaciones por minuto a 50, solo en 10 minutos. También tenemos aquí una práctica de calma mental en el que conseguimos que nuestra mente estuviera activa solamente 0 minutos de los 10. Luego, en estado neutral, pensando algo así entre pensar y no pensar, 2 minutos 55, y en calma un 68% del tiempo. ¿Veis los pajaritos aquí? Pues es lo que decíamos, que oíamos los pajaritos que están aquí dibujados. Si me diera tiempo podía hacer una pequeña prueba para lo que veáis, pero bueno, prefiero avanzar en la presentación. También la quietud física era del 98%. La diadema lleva, aparte de un medidor de frecuencia cardíaca, lleva un acelerómetro que nos permite saber el nivel de estar estáticos, de estar quietos, la quietud física. Y aquí pues había una quietud del 98%. Del tiempo estuvimos en reposo absoluto. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, quizás sí podemos hacer una pequeña... Quizás no salga porque el nivel de batería es bajo, pero es solamente para que veáis más o menos como 5 minutos. Pues bueno. Se han salvado, Bueno, quizás lo dejamos para otro momento, porque si tenemos 5 minutos, realmente es un tema corto. El estado del arte en los dispositivos de biofeedback actualmente. Actualmente, esto lo voy a comentar un poco por encima, hay multitud de dispositivos de biofeedback. Tenemos el Mind Mirror, que es el espejo mental que inventó Maxwell Kate, pero ya trasladado a tecnología actual, que es este de aquí. Y según dicen en el Instituto de la Mente Despierta, han conseguido ya medir estados un poco más altos. Gente que ha conseguido no mantenerlo, pero sí llegar a esa conexión con la conciencia cósmica. Llegar a esa conexión, pero no sostenerla. Luego esta diadema, pero ya evolucionada, la generación S, que tiene las mismas características, pero se puede utilizar también para estudiar el sueño y saber cuándo estamos en fase REM, cuando estamos en sueño profundo, etc. Aparte de lo que hemos visto que hace esta. Luego hay este, que es un sistema de biofeedback, pero para desarrollar capacidades cognitivas. Tenemos también el Lift Therapeutic, que es un dispositivo con inteligencia artificial para monitorizar el corazón e informarnos de cómo fluctúa nuestra frecuencia cardíaca respecto a los estados emocionales con los que estamos trabajando. También tenemos el Core Meditation Trainer, que es un sistema que simplemente, fijaros que coge el dedo, está monitorizando la resistencia eléctrica de la piel para ver el nivel de relajación. Luego tenemos que este es para investigación, para medicina, el Nexus 10, que es un dispositivo de biofeedback y neurofeedback de alta gama para aplicaciones clínicas. Entonces, dispone de un electromiógrafo, un electroencefalógrafo y un electrocardiógrafo integrados. Y tiene una precisión muy alta, es un dispositivo muy caro, que es para investigación y para medicina. Ya visto esto, podemos hablar del futuro del biofeedback como tecnología al servicio del bienestar. Los dispositivos de biofeedback evolucionan hacia soluciones portátiles, lo que nos decía Jonah de Angelis del bienestar físico y psíquico. Pues hay dispositivos que evolucionan hacia soluciones más portátiles, precisas y accesibles, mejorando el bienestar, la cognición y la prevención de enfermedades. La integración de la inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Realmente, imaginaros un dispositivo que en lugar de oír llover, os ponéis unas gafas y en una parte de las gafas se proyecta una imagen, pero vosotros estáis viendo todos los demás. Esto es realidad aumentada. Ahora imaginaros que viene vuestro jefe y os pega la bronca en el trabajo y automáticamente en la imagen
de estas gafas que proyecta y solo veo yo, me aparece el umbral, como André Luiz cuando fue a visitar a su exmujer y le cogió un estado de celos y pasó al umbral. Pues imaginaros que me cabreo con mi jefe y yo veo el umbral. Automáticamente me hago consciente, cuidado, aquí está surgiendo un estado de conciencia peligroso. Pues este aviso me puede ayudar a autoconocerme. Pues esto es lo que nos podría, y seguro que lo hará en un futuro, permitir la realidad aumentada. Sensores avanzados que ampliarán la eficacia y de aplicación. En el campo del espiritismo también se prevé, hay equipos que trabajan conjuntamente en mediumidad. Pues realmente para entrenar esos equipos con instrumentación podrían desarrollar sus capacidades de concentración, de atención, para que luego cuando estén en las reuniones mediúmicas pues tengan esas capacidades mucho más desarrolladas. Es posible que en un futuro también para entrenar a esos equipos de mediumidad pues se puedan utilizar instrumentos de este tipo. Y bueno, básicamente creo que he cumplido con el tiempo. Esto es lo que queríamos ver. Si queréis toda esta información, seguro que muchas cosas no las habréis, digamos, cogido, porque he ido saltando, picoteando entre ellas, pero la tenéis gracias al formidable equipo que tenemos de la revista del centro, la revista Visión Espírita. Tenéis 3 artículos que describen en mayor profundidad y de un modo más, con una línea argumental más entendible. Tenéis esos 3 artículos por si a alguien le ha despertado algo de interés este tema. En principio son la revista 61, 62 y 63 y los podéis encontrar a través del link que hay en la web del centro. Y bueno, esto es básicamente lo que os quería contar y creo que he cumplido con el tiempo, ¿eh? Gracias.